Sí, ya era Santa Escolástica, agarró. Gracias, Carlos. Chao, chao. Bien. Que te vaya Bueno, lindo. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por el cambio de horario y mil disculpas por no haber podido estar este miércoles. Pero bueno, hoy vamos a trabajar justamente una obra que les debe haber parecido bastante extraña, quizás. Sí, distopía ¿No? pura. Sí, la verdad Sí. que yo había leído Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que me sorprendió, pero me dejó... Peor todavía el panorama. Sí. Y es anterior a Brave New World, ¿no? A Un Mundo Feliz. Esta obra estamos hablando fue escrita más o menos por 1922-23 y se publicó en inglés. En ruso no se publicó hasta 1989, si mal no recuerdo. Claro, después del muro. Estaba prohibidísima. Estaba prohibida, claro. Estaba prohibidísima. Me hizo, entonces, perdón, ¿puedo preguntar una cosa? Me hizo acordar mucho a 1984 de Oswald. Claro. Sí, por supuesto. Pero entonces, si él es del 22, Oswald lo leyó a él. Exactamente. O no sé. Yo pensé que, es anterior a Oswald. Sí, más de 20 años anterior. Por eso es la primera distopía. Después vamos a ver qué significa exactamente distopía, ¿no? Pero es la primera distopía de la literatura universal, ¿no? Así que entonces tenemos a Tomás Moro en 1516 con Utopía, a Samiatin en 1924, pongámosle, como el creador de la distopía, ¿no? Fíjense el lapso, ¿no? Es casi podemos decir el comienzo y el fin de la modernidad, casi. Claro. ¿No? O sea que ese intervalo es interesante de por sí, ¿no? ¿Por qué la distopía aparece cuando aparece? Y además, ¿qué significa distopía? ¿No? Porque normalmente, bueno, la utopía, saben, ¿no? Que quiere decir algo así como no lugar o ningún lugar, ¿no? Sí. No topos, ¿no? Y que hace referencia a un lugar maravilloso, digamos, ¿no? O por lo menos mejor del que uno conoce. Claro. ¿No? Y la distopía a veces se llama antiutopía, ¿no? En cuanto a que sería una inversión de la utopía. Pero hay una cosa interesante que ver. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que la distopía es una inversión de la utopía, sino que es una perversión de la utopía. Claro. Porque si observan, muchos personajes de la historia creen que están en una utopía. Claro. Es decir, toda distopía bien pensada, digámoslo así, es una utopía en superficie. Claro. Y hay alguien que por un proceso X pasa de esa superficie, se mete en la verdadera realidad y ahí comprende qué pasa. Claro. Así funciona en general la distopía. Si los que leyeron Un Mundo Feliz y los que leyeron 1984 notarán que pasa exactamente así, ¿no? Siempre hay un personaje que cree que vive en el mejor de los mundos o por lo menos no conoce otro mundo que ese, digámoslo así, y de golpe pasa algo y ve una realidad distinta. Pero bueno,
antes de avanzar un poco en eso, es importante ponernos en contexto histórico. ¿Qué pasaba en Rusia en esa época y qué hacía Samiatin en Inglaterra, que es donde fue que escribió esta obra? ¿No? Esto es importante tenerlo presente, porque ustedes saben que la Revolución Rusa del 17, ¿no? La famosa Revolución de Octubre, que en realidad fue en noviembre por una cuestión de calendario, ¿no? En aquel entonces Rusia tenía el calendario juliano todavía, con lo cual estaba desplazado. La verdadera, lo que llamamos Revolución de Octubre, en realidad, de acuerdo a nuestro calendario, sucedió en noviembre. 16 días más o menos. Más o menos. Sí. Y claro, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué elementos sucedan para que efectivamente ocurra esta revolución? Bueno, sería muy largo plantearlo ahora, pero digamos básicamente que muchos intelectuales estuvieron apoyando la revolución en sus comienzos, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, el caso de un pintor muy famoso, Vasily Kandinsky, por ejemplo. Sí. Que apoyó en un principio la revolución y después, obviamente, cuando vio más o menos lo que pasaba, se arrepintió y mucho. Pero lo mismo le pasó a casi todos los grandes escritores rusos de lo que se conoce como el siglo de plata de Rusia. Para que se ubiquen, lo que vimos las primeras dos clases es el siglo de oro de la literatura rusa. Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, ¿no? De Chekhov para aquí es como que tenemos el famoso siglo de plata, que tuvo grandes poetas. Por ejemplo, un gran poeta de esta época es Osip Mandelstam, o Anna Akhmatova, otra gran poeta rusa. Bueno, no voy a Vladimir Mayakovsky, ¿no? Muchos de ellos, digamos, dejaron prontamente de apoyar la revolución, sobre todo tras la aparición de la figura de Stalin, y la mayoría de ellos terminó prisionero o torturado o censurado, y en general casi todos la pasaron muy mal, ¿no? Tanto Lenin como Stalin incluso tienen escritos teóricos acerca de cómo debe ser la literatura de la revolución. O sea, la literatura tiene que servir a la revolución. No puede tener otra función diferente. Esto también es importante marcarlo. Es decir, les pongo un ejemplo. La literatura de ciencia ficción rusa comienza con una obra que se llama Elita, de un Tolstoy. ¿Te acuerdan que vimos a toda la generación de los Tolstoy que había? De Alexei Konstantinovich Tolstoy, que en 1923 escribe esta novela donde los revolucionarios de acá se contactan con los revolucionarios de Marte. Es decir, de alguna manera, a ustedes les va a parecer muy naif esto, pero la idea de la ciencia ficción rusa, soviética para ser más preciso, que nace con esta obra, es la exportación del modelo revolucionario a otros mundos. Así como puede parecer de naif esta idea, eso está de base ahí. Van a ver que la ciencia ficción soviética es la más rica de todas las ciencias ficciones que existen en viajes espaciales. Riquísima en viajes espaciales, ¿no? Y en general se puede pensar a la ciencia ficción soviética como una especie de, lo digo entre comillas esto, realismo socialista del futuro. Es como si el famoso realismo socialista que retrataba la lucha de los trabajadores y demás se trasladara
a conflictos del futuro, ¿no? Es una ciencia ficción muy interesante, la soviética, pero que está muy condicionada por lo ideológico. Tengo aquí para mostrarles, por ejemplo, una joya de la ciencia ficción soviética, que se llama La nebulosa de Andrómeda, de un escritor, Iván Efremov. Esta es una joya por varias razones, este libro, ¿no? Una por lo que es la novela, y otra porque este libro está en español, impreso, está impreso en Moscú. En aquel entonces, la Unión Soviética tenía una editorial que se llamaba Mir, que quiere decir paz, ¿no? Que imprimía libros en otros idiomas, ¿no? Literatura, ciencias y demás, ¿no? Era muy dinámico, llegaban incluso acá a la Argentina muchos de estos libros. ¿No? Yo tengo casi una pequeña biblioteca de libros de editorial Mir de todos los tipos, de electrotecnia, de metalurgia, de matemáticas, que eran los mejores que había en la década del 70, por ejemplo. No había mejores libros de matemática que los que venían de editorial Mir. En la facultad se usaban. Y en exactas, por ejemplo, en la UBA. Y mucha ciencia ficción, muchísima. Este libro y este autor en particular tiene una historia que refleja los problemas de a dónde puede llegar la censura en una cultura. Esta novela plantea, La nebulosa de Andrómeda, el encuentro de astronautas terrestres con otra civilización extraterrestre. Tema que la ciencia ficción ha tratado infinidad de veces. Este tema no es ni nuevo ni nada, ¿no? Hasta ahí puede parecer una obra casi estereotipada. Pero esta novela tiene una particularidad que ocurre en ella. Esto ocurre en un futuro tan lejano, pero tan lejano, que ya nadie recuerda quiénes fueron Napoleón, Julio César, Lenin o Stalin. La gente no lo sabe. Claro, ustedes piensen de acá a dentro de 1 millón de años, ¿quién puede recordar quién fue Stalin? Pero todas las personas conocen a todos los personajes y dioses de la mitología griega. Es decir, el mito pervive, la historia desaparece. Imaginen el impacto de esta idea en una ideología que se basa en el materialismo histórico. El comunismo es incompatible con esta idea. ¿Cómo? ¿Van a olvidar a Stalin? ¿Van a olvidar la revolución? En definitiva, Iván Efremov terminó en Siberia y murió ahí. Por esto, ¿no? Fíjense entonces el impacto y lo difícil que era hacer literatura en esta época, ¿no? De ahí, en parte, no solamente por la promoción oficial, sino en parte también, por eso los autores buscaban realidades totalmente lejanas y por eso había tantos viajes espaciales. No se podía hablar de lo que pasaba acá, o si se hablaba, había que ubicarlo en otro país, preferentemente Occidente. Es decir, las distopías de la literatura soviética están todas en Occidente, ninguna en la Unión Soviética o algo por el estilo, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. ¿No? Esto es claro, esto es la cultura oficial, digamos así. Curiosamente, ¿no? Los autores que uno recuerda son los que se alejaron de la cultura oficial. Por ejemplo, Samiatin, que además era autor de teatro, poeta, ¿no?
Y sobre todo era ingeniero de profesión, ingeniero naval. Y de hecho lo habían comisionado a Inglaterra a supervisar la construcción de un rompehielos, si mal no recuerdo, para la Unión Soviética. Un contrato que había. Mientras estaba construyendo el barco, escribió esta novela. No sé si ven el paralelismo que hay con el personaje. El personaje está construyendo una nave, la Integral, ¿para qué? Para llevar los beneficios del Estado único a otros mundos. Claro. Sí. Así, esto, insisto lo mismo, puede parecer naif la idea, pero es la idea que está subyacente a todo esto, ¿no? Y por eso me van a notar que desde siempre la Unión Soviética le dio una importancia enorme a la exploración espacial. De hecho, los primeros años de la exploración espacial, la Unión Soviética aventajó a Occidente. Y recién con el programa Apolo, en la década del 60, Estados Unidos se puso delante. Pero hasta mediados de la década del 60, la Unión Soviética iba por delante en la investigación espacial, y en parte esto tiene este sentido. Los primeros naves que llegaron a Venus, a la Luna y a Marte fueron soviéticas, no fueron norteamericanas, ¿no? O sea, el primer astronauta fue ruso, ¿no? Yuri Gagarin, ¿no? La primera mujer astronauta fue rusa, ¿no? Valentina Tereshkova. Y así podemos seguir, ¿no? con la lista. Perdón, una preguntita, perdón, Daniel. Sí, sí. ¿Quiere decir que los escritores preanunciaron y después avanzó la ciencia en ese tema? Exacto, porque incluso muchos de estos escritores eran científicos de profesión. Claro. ¿No? Y escribían a partir de lo que investigaban en sus laboratorios. Hay un caso muy importante que yo voy a mencionar después, que son de dos hermanos escritores, que responden a una época posterior. O sea, Samiatin lo tendríamos que vincular con Stalin, pero estos dos hermanos con Brezhnev. Si alguno conoce un poquito de historia de Rusia, recordará que Leonid Brezhnev es el que sucedió a Nikita Khrushchev, ¿no? Sí. Y que no se conoce tanto, pero en realidad la época Brezhnev fue tan terrible como la época stalinista en cuanto a censura. Fue muy terrible. Bueno, estos dos hermanos, que se llamaban Arkady y Boris Strugatsky, después se los voy a mostrar el nombre, llegaron a escribir obras donde estaba llena de mensajes ocultos, porque la censura era terrible. Y de hecho, una de sus novelas jamás la pudieron publicar hasta la época de la Glasnost, ¿no? Es decir, la apertura cultural, ¿no? De la época Gorbachev, ¿no? Esa novela se llama Ciudad Condenada, por ejemplo, y circulaba en copias escritas a máquina clandestinamente. O sea, para que vean un poco la problemática. Incluso grandes directores de cine, como Andrei Tarkovsky, por ejemplo, que llevó al cine, que convirtió en película una novela de ellos, que se llama Picnic na Obocine, que se llama Picnic a un costado de la carretera, sería la traducción. Tarkovsky tuvo problemas con la censura por esa película, porque aparece una escena que recuerda el muro de Berlín. Entonces, no tenía nada que ver el contexto, pero es un muro,
es una alambrada, hay guardias, ¿no? Como que igual estaba ambientada en un país X, que no era la Unión Soviética, ¿no? Pero, dicho sea de paso, si bien no es el tema nuestro hoy, esa película de Andrei Tarkovsky que se conoce como La Zona, o Stalker, es una joya del cine, ¿no? Y vale la pena verla, ¿no? Bueno, ya hablaremos un poquito de eso. Entonces, perdón, sí. Otra preguntita se me ocurre. ¿Quiere decir que era una crítica velada al régimen? Absolutamente. Del mismo modo que esta novela que que leyeron ustedes. O sea, Sí. no ocurre en la Unión Soviética, no dice Stalin, ¿no? Pero ¿qué habla? De un Estado totalmente cerrado hacia afuera, el Estado benefactor, y todo guiado por el gran benefactor, ¿no? Que los que leyeron 1984 les hará recordar claramente al Gran Hermano. Sí. El Gran Hermano. ¿No? Y fíjense, la novela se llama Nosotros. Sí. Y en un momento dado, el narrador dice, ya no pensamos como cada uno por su cuenta, sino pensamos como un único sujeto plural. Un número. Como nosotros, Sí. ¿no? Eso es clave, digamos, un poco para entender esto, porque en definitiva es como la exageración de la propia esencia del Estado soviético de aquella época, ¿no? Es decir, el cero disenso, ¿no? Claro. Todo el mundo piensa igual que todo el mundo, lo cual es también una utopía, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, no, sería absolutamente muy difícil de lograr eso. Quizá donde más cerca estamos de que eso se haya logrado es Corea del Norte, hoy en día, ¿no? Lo que leemos acá no debería sorprendernos si lo comparamos con lo que sabemos de Corea del Norte hoy, por ejemplo. Sí. Sí. ¿No? Es decir, estamos ante ciencia ficción que en realidad parece realidad muchas veces, ¿no? Es decir, Daniel. Sí, alguien iba a preguntar algo. Yo quería decir, me hizo recordar cuando yo estudiaba en el instituto a los autores soviéticos. Lo primero que nos explicaron fue las películas soviéticas, que no había protagonista, porque nosotros nos quejábamos que al final mataban a los protagonistas. El protagonista siempre es el pueblo, o sea, no hay un protagonista. Igual en la novela. Claro, esto que comenta Flor es exactamente así. De hecho, el paradigma del cine soviético, que es El regresado Potemkin, esa película de Einstein legendaria, magnífica película, ¿no? Pero es una película donde el personaje es colectivo. Exacto, lo mismo, ¿no?, que en Octubre. Exacto, ¿no? Esta idea de que no hay una individualidad que tenga que destacarse por encima de las otras. Esto va a cambiar un poco a raíz de la guerra, justamente, ¿no? Si uno va a la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Va a notar que sobre todo los primeros meses de la guerra fueron catastróficos para la Unión Soviética. Catastróficos, pero perdieron millones de... Saben que la Unión Soviética perdió 20 millones de soldados en la Guerra Mundial. Una cifra que supera a todos los demás, ¿no? El principal as de la aviación alemana derribó él solo 352 aviones rusos. Y lo definió al ejército soviético como un hormiguero del que nunca podíamos terminar de romper. O sea, matábamos hormigas, pero nunca podíamos terminar de romper el hormiguero. Así decía él. En el sentido de que era
un fluir constante, pero claro, Stalin, que era un personaje medio complicado, pero que indudablemente tenía visión política, se dio cuenta de varias cuestiones y una de las cosas que hizo fue, por ejemplo, reinstaurar las medallas al mérito, ¿no? La famosa medalla del héroe de la Unión Soviética, por ejemplo, que se dieron muchísimas. Reapareció, por ejemplo, el culto a los íconos, el culto religioso. Se sacó de donde estaba todo guardado y se empezó a recuperar eso, porque era había que luchar por la gran madre Rusia, digamos, ¿no? Que aparte también en esta idea de la gran madre está también esta idea de lo colectivo, porque si tenemos una sola madre, somos todos hermanos, entonces somos todos lo mismo, ¿no? Hay mucho juego ideológico perverso en estas ideas, que en sí no son malas, pero sí tienen un uso complicado. Voy a pasarles un pequeño PowerPoint con algunas ideas que me parecen importantes para tomar ahora. ¿Ven la pantalla? Sí, sí. Bueno, una primera cosa que yo quiero aclarar es qué entendemos por ciencia ficción. Porque este es un término complicado. Hay muchas definiciones, pero una escritora norteamericana que se llama Judith Merril acuñó esta definición que me parece interesantísima. Merril acepta y emplea la sigla SF, Science Fiction, haciendo saber que la S puede significar tanto ciencia, science, como especulación, speculation, y la F abarca tanto ficción como fantasía o hechos. En definitiva, la ciencia ficción es la literatura de la imaginación disciplinada. Y esa imaginación, ¿por qué está disciplinada? Por la ciencia. Es decir, entendemos ciencia ficción cuando el desarrollo de la imaginación está pautada por el desarrollo científico. ¿Te puedo hacer una pregunta, Daniel? Sí, cómo no. Hablando de ciencia ficción, a mí me da la impresión de que la estructura de nosotros está armada en el análisis matemático, porque son un montón de expresiones del análisis matemático. Para empezar, el nombre de la nave, la integral. Integral. Claro. Sí, sí, sí. El uso de la idea de los números complejos e imaginarios, los números irracionales. La serie Taylor, varias expresiones corresponden a la estructura del análisis matemático. Exactamente. Claro, ¿qué sería este estado único en el que él está? Una integración de un montón de diferenciales, es decir, de personitas. Claro que sí. Claro Eso. que sí. Así que sí, tu observación es muy, muy interesante, porque efectivamente es así. Y obviamente el autor, como comenté, es ingeniero, era ingeniero, digamos, ¿no? O sea que sabía de qué hablaba al respecto, ¿no? Trabajé en Newcastle. Claro, vamos a pasar a otra. Yo les hablé de Aelita. Bueno, este es un fotograma de la versión cinematográfica. Es una película que, si la ven hoy, les va a provocar cierta sonrisa, sobre todo porque tiene todo un vestuario muy futurista, cubista por momentos, ¿no? Pero bueno, quería marcar esto porque es un poco el contexto
que hay en la Unión Soviética con la ciencia ficción, ¿no? Fue condecorado por esta novela Tolstoy, Tolstoy, ¿no? Bueno, cuando hablamos de utopía o de distopía, ¿cuál es el concepto que tenemos que tener? Porque dijimos, la utopía es digámoslo así, el lugar ideal, el lugar maravilloso, o por lo menos un lugar mejor que el que uno tiene. Pero eso está dicho desde el punto de vista del autor o del punto de vista del lector, o de ambos. Porque si leemos Utopía de Tomás Moro hoy, no sé si nos parece tan utópica. ¿No? Porque todos los elementos que están en la distopía están en la utopía. La colectivización, el ajuste absoluto a la ley, ¿no? Entonces, acá este cuadrito apunta un poco a esto. El autor, esto que dice mundo factual, quiero decir como mundo de los hechos, digamos, ¿no? El autor está en un lado y el receptor está de otro, y en el medio está el texto. Nosotros está acá en el medio, y el autor es de 1924, y el receptor es del 2021. Somos nosotros, ¿no? Fíjense cómo converge en el texto la visión distópica del autor y la visión distópica, o cómo podemos interpretar esta distopía nosotros hoy, que le damos un carácter diferente al que le dio el autor, sin duda. Porque nosotros, este autor vio el comienzo del estalinismo. Nosotros vimos su continuación, su caída, y no digo su resurgimiento, pero los productos que vinieron después del fin de la Unión Soviética, que también son bastante distópicos. Y con lo cual, porque ¿qué pasa? El receptor, cuando lee con su enciclopedia. Nosotros como personas lectoras, tenemos una enciclopedia adentro. Por ejemplo, bueno, uno de ustedes decía hoy, por ejemplo, que que le había recordado a 1984, bueno, o Un Mundo Feliz. Bueno, el autor no había leído Un Mundo Feliz o 1984 porque no estaban escritas. Nosotros, al tener esta enciclopedia encima, y no menciono la infinidad de películas que hay en Netflix sobre estos temas, ¿no? Hacemos una lectura de diferente calibre que es lo que aprendió a hacer el autor. Con lo cual, ¿a qué quiero llegar con esto? Que en realidad la lectura de algo como una distopía o una utopía no está en el autor que la hace, sino más bien en el lector. Somos nosotros los que le damos la categoría verdadera de utopía o de distopía. Porque somos nosotros los que lo valoramos desde nuestra enciclopedia. Esto es interesante tenerlo presente. Es decir, es una distopía para nosotros, más allá de la intención que haya tenido el autor. ¿No? Esto me parecía importante remarcarlo, ¿no? Y para poner un poco esta obra en diálogo con lo que ya vimos, es importante pensar si acá no tenemos una especie de problemática del mal que está conectada con lo que vimos en las dos primeras clases. Sí. Es decir, esto es una idea mía, es discutible. Yo propongo esta lectura. Como que
podríamos pensar el problema del mal en 3 ejes. El eje demoníaco y el mal y el hombre, el individuo. El mal adentro del individuo. Esto es lo que vimos en los demonios. ¿Se entiende? Ese punto, ¿no? Es decir, cómo la literatura explora en qué le pasa al hombre vinculado con esta idea del mal. Fíjense que la época de Samiatin es más o menos la época de Kafka también. No es casual esa convergencia, ¿eh? Y fíjense que otra cuestión asociada con el problema del mal es lo que va a trabajar Kafka. ¿Qué ocurre en el proceso? ¿No? Alguien lo acusan de algo y nunca sabe de qué, y lo someten a un proceso infinito. Bueno, segundo eje, el problema del infinito, que es, la palabra infinito hace referencia a la disolución. El individuo se disuelve en él. O sea, primer punto, el hombre de demonio, para decirlo de alguna manera. Segundo punto, el hombre desintegrado y que se queda disuelto por el infinito. Y el tercer eje es el eje político. Es decir, donde el problema no está en el hombre solamente, ni en el infinito, sino sobre todo en una praxis política. Es la política la que está impregnada de esta idea de lo que podemos llamar el mal. Entonces, por ejemplo, esta novela la podemos ubicar en este tercer eje. En general, la literatura rusa no transita tanto el segundo eje. Que en cambio nosotros en Argentina sí, Borges está en esta línea. En la línea del eje del infinito. ¿No? Pero, por ejemplo, en la literatura argentina, Roberto Arlt está en el punto 1. Fíjense qué interesante, como es una propuesta esto, no es que sea algo que uno pueda tomar al pie de letra, pero desde mi punto de vista es como que uno puede pensar esto desde estos 3 ejes, y el eje político está claramente representado por estos 3 autores que están aquí, Evgeny Samiatin, Aldous Huxley y George Orwell. Y si alguno tiene curiosidad por leer, recomiendo mucho a la escritora norteamericana Ursula Le Guin, que es magnífica. Y tiene varios textos sobre distopía, digamos, ¿no? Una gran escritora, Ursula Le Guin, por otro lado, ¿no? Además le da un enfoque feminista muy interesante al problema de la distopía. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Más o menos. ¿Cómo no? Sí. Bueno, esto, claro, ¿qué características tendría la distopía? Acá tienen la lista de las 3 más famosas, ¿no? Que, como ven, se extiende desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nosotros, Un Mundo Feliz y 1984. Hay 5 constantes que se repiten en estas novelas. Algunos de ustedes ya las observaron. El panóptico. Es decir, todo el Estado te controla. Absolutamente. En nosotros las casas son de vidrio, con lo cual no hay vida privada. El muro. Claro, no hay vida privada.
¿no? De hecho, recordarán que la única parte que se oscurece, digamos, es el baño, y que los habitantes tienen derecho a 1 hora de privacidad, donde pueden correr unas cortinas y quedar a salvo de las miradas 1 hora. Si no, todo el tiempo, en la propia sociedad, digamos así, se encarga de vigilarlo a uno. En 1984, los que leyeron recordarán que también eso está reemplazado por un circuito de televisión que todo el mundo tiene en su casa, ¿no? Bueno, en Brave New World hay elementos parecidos que están vinculados con el concepto fordiano de producción, ¿no? O sea que el primer punto, el panóptico. El panóptico quiere decir la vista completa de todo. Es decir, el Estado se las arregla para que todos los ciudadanos estén bajo la mirada del poder todo el tiempo. Bien. Esto es más allá de que el panóptico es un invento muy anterior, la famosa torre de control, ¿no? La torre de control, como se usa en los aeropuertos o en los presidios, por ejemplo, es el primer desarrollo del panóptico. El segundo punto es la circulación de información acerca de la realidad, ¿no? Es decir, la circulación de información siempre está controlada, filtrada por el Estado, que se encarga de presentarla como el mejor de los mundos. O sea que, de hecho, esto lo ven claramente en la novela y se vio claramente en la realidad, digamos, ¿no? En la Unión Soviética, por ejemplo, no había otro diario que el Pravda, digamos, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, cuando fue esto les anticipo la próxima clase un poquito, cuando fue la catástrofe de Chernobyl, los medios de la Unión Soviética hablaban de un desperfecto en una central, un pequeño desperfecto en una central, ¿no? Para que vean cómo se matiza la cosa. El determinismo, punto 3, es decir, la vida de cada individuo está determinada. Parte de esto, ¿no?, está incluso manifestado desde en nosotros, por ejemplo, cuando el tema de los hijos de la gente no son de la familia, es decir, no existe la familia como institución, ¿no? La única familia es el Estado, ¿no? Es decir, el Estado controla el destino de cada uno de los hijos de todo el mundo. O sea, esta idea de que la vida de todos está determinada. Consecuencia y objetivo de lo anterior es que toda relación humana está reducida a un circuito de producción, de consumo y de pago. Es decir, el ser humano es un elemento en un circuito de producción y consumo. Fuera de eso, no tiene relevancia lo que haga el ser humano. Y el más notorio de todos, el quinto, la concentración de poder en una figura o grupo inaccesible sobre el que suele haber un culto a la personalidad. Todos estos sistemas hacen culto a la personalidad, al punto que transforman al Estado en una especie de religión laica. Todos saben lo que pasó con el cadáver de Lenin, ¿no? No. Lo embalsamaron. Algo Sí, parecido a lo que vi. pasó con el cadáver de Perón, por ejemplo, ¿no? Lo embalsamaron.
¿Por qué el más amargo? Piensen que el culto de la incorruptibilidad de los santos Ajá. está muy arraigado en Rusia. Hay una especie de, en ese embalsamamiento de Lenin, hay una búsqueda justamente de sacralizar su figura, santificarla, para decirlo de alguna manera. ¿No? Es decir, la idea de que el Estado se transforme en una especie de religión laica y el líder en una especie de figura religiosa, al que se lo sigue más por fe que por razón. Si todo esto les parece, digamos así, no tan extraño, es como para pensarlo, digamos, ¿no? Dejo acá. Perdón, Daniel, yo estaba pensando Sí. justamente qué sincronicidad tratar este tema en este momento de nuestro país, ¿no? Totalmente. Y bueno, sí. Totalmente. Es que en realidad, yo les cuento, yo hace algunos años atrás estaba trabajando en mi tesis doctoral, que era justamente sobre la utopía en la literatura italiana, ¿no? Perdón, ¿en cómo? ¿En la utopía dónde? En la literatura italiana. Ah, perdón. Y dediqué un capítulo a la distopía, y recuerdo que cuando estaba investigando, quedé pasmado digo, al final estoy casi metido en una y no sabía. ¿No? Bueno, en fin, temas que lamentablemente están, pero como ven, fueron vistos por algunos mucho antes, ¿no? O sea, este tipo de cosas se veían venir de hace tiempo, ¿no? Y estos 5 puntos, yo creo que se podría agregar alguno, pero estos 5 puntos los van a encontrar en estas 3 novelas que les mencioné. Mundo Feliz, 1984. Sí. Sí, no, es tan como decía recién, es tan presente esto que yo te pregunto, ¿vos no tenés miedo de ir a Siberia? Ah, bueno. No. No tenemos Siberia, pero es muy fuerte. No, bueno. Es un tema complicado, sí. Es un tema complicado. No. Hoy en día creo que no necesitan hacer ese tipo de cosas, ¿no? Hoy en día se hacen otro tipo de cosas. Perdón, me quedé con Quería saber el nombre de la otra novela. Hablamos de Aldous Huxley, George Orwell y la otra novela rusa. Nosotros. La que estamos viendo. La que estamos viendo nosotros. Exacto, sí, pero no me acordaba de él. Yo no tuve, lamentablemente no la pude leer. No, tuve está bien. tiempo. La novela, como habrá visto, no es larga en sí. Es una novela más o menos, y es bastante llevadera, ¿no? No tiene la riqueza poética que tiene un Dostoyevsky o que tiene un Tolstoy, porque, bueno, Samiatin no es un autor de la misma categoría, ¿no? No está en la categoría de un Tolstoy. Sin embargo, vieron que hay obras que uno las tiene presentes no solamente por lo que significan como valor poético, sino lo que significan como paradigma. Claro. Y esta novela es paradigmática. Es preciosa. Es absolutamente paradigmática. Es una novela que uno tiene que conocer, ¿no? Porque esto que decían, ¿no? Los vínculos que uno podía trazar con el presente están. De hecho, recordarán que al final de la novela inventan una operación para eliminar la imaginación del ser humano. Se sentía enfermo. Claro, como que la imaginación es... Claro, ¿qué ocurre? La imaginación es un peligro para este tipo de sistemas. Claro.
Y el alma también, es una enfermedad, usted tiene alma. Claro. Del alma. Claro, la imaginación es un peligro porque el que imagina puede imaginar algo diferente. Claro. Y si uno imagina algo diferente, entonces que no está conforme con lo que tiene. Y si no está conforme con lo que tiene, es un pesimista. Y si es un pesimista, bueno, no tiene lugar en una revolución. El peligro de razonar. Claro. Yo no me acuerdo si les conté, pero una característica curiosa que tiene la ciencia ficción soviética es que casi no hay viaje en el tiempo en la ciencia ficción soviética. Algo que los que conocen algo de ciencia ficción occidental deben haber leído, por ejemplo, La máquina del tiempo de Wells, por ejemplo. Sí. ¿No? Que es un clásico. O sea, el viaje en el tiempo en la ciencia ficción occidental es muy común como tema. Es un tema recurrente. En la ciencia ficción soviética, no. Porque, claro, si la historia está determinada, ¿no? Si uno viaja en el tiempo, ¿para qué? Para verificar que la revolución va a triunfar. Con lo cual, ¿no? Yo conozco pocos relatos de viaje en el tiempo rusos. Hay un autor, ahora se me fue el nombre, un autor armenio, en realidad de origen, que escribió un cuento donde hay un profesor que queda en hibernación, no me acuerdo si 300 años o 500 años, para ver cómo iba a ser el mundo, y cuando despierta, que ve el triunfo de la revolución socialista, digamos. ¿No? Bueno. Un par de cositas más sobre esto, ¿no? Hay un autor muy interesante, el libro de este señor, Daniel Day, que sostiene que la posmodernidad, que sería la época que estamos atravesando ahora, supuestamente, o que dejamos de atravesar hace poquísimo, es la manifestación distópica de la utopía de la modernidad. Es decir, como que el comienzo de la modernidad está marcado por la utopía. Tomás Moro, 1516. ¿No? Renacimiento, utopía. El comienzo de la posmodernidad estaría marcado, en cambio, por la distopía. Es una posición interesante para discutir, ¿no? Hay otros autores que piensan en realidad que hablan de un concepto que es como de modernidad vieja o modernidad envejecida, ¿no? Es como que los valores de la distopía en sí no son errados en muchos casos, pero sí lo son sus métodos y su pretensión de verdad, ¿no? Como que distopías como esta, como la de nosotros, que busca, entre otras cosas, supongamos el bienestar, ¿no? Pero, ¿a qué precio? ¿Mm? ¿Entienden? El punto sería ese, el precio de esa prosperidad. ¿Qué precio tenemos que pagar por esto? ¿No? Ahí está el punto. Bueno, voy a saltear un poquito esto. Antecedentes de nosotros, yo no me acuerdo si esto algo les comenté ya antes, perdón. Pero Lenin, en el 18, conoce a través de Gorky y de un asesor que después fue ministro con Lenin, que es Lunacharsky, conoció una obra utópica que se llamaba La Città del Sole, La Ciudad del Sol, de un monje calabrés que era Tommaso Campanella. La obra es de 1602. Es interesante porque en realidad esta Città del Sole es el Estado soviético, descrito en 1602, ¿no? Como una especie de utopía de la contrarreforma.
Es una obra aburridísima de leer, ¿eh? No la lea. Es aburridísima porque, claro, es una descripción de una ciudad perfecta, ¿no? Pero es muy interesante porque, en realidad, por ejemplo, para que se una idea, las relaciones sexuales están pautadas por los astrólogos. Es decir, una pareja no puede tener relaciones sexuales si no está el Estado en el medio, controlando que sea en el momento y la pareja oportunas. ¿No? Este tipo de cosas tiene, ¿no? Daniel. Obviamente los hijos no le pertenecen a la familia, le pertenecen al Estado. A partir de cierta edad, no me acuerdo exactamente la edad, pero creo que estaban los primeros 5 o 6 años con los padres, y a partir de ahí pasaban al Estado. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, Estela. Sí, pero es lo que pasa en nosotros. Yo creo que él está enamorado de O. No. Ajá. O no. Pero no puede al final y hay otra B503, otra mujer que lo busca. Algo pasa. Y bueno. No es verdad que hay una relación, él no está convencido, no la quiere a la primera vez. Comentario de Estela, este comentario tuyo, Estela, me da pie para el tema más interesante de toda la novela, que es la mujer. Claro. ¿Por qué? El personaje es el ingeniero, ¿no? 103. Exacto, de 603, que está convencido de que el Estado es el ideal y que está trabajando en algo maravilloso y demás, y tiene relaciones con O absolutamente libres. Habrán notado también que la sexualidad es absolutamente libre aquí, ¿no? Es decir, que este es un aspecto también interesante, ¿no? Como que el Estado se asegura que utiliza, digamos así, la libertad sexual como una válvula de alivio, para decirlo de alguna manera, de las tensiones sociales. Bueno, Daniel, a mí me llamó la atención de que la ley reemplaza al amor, ¿no? No existe amor. No, existen esa libertad sexual tan absoluta, ¿no? Uno coordina con el otro, voy a tu casa, etcétera, y se acabó. No hay mucha cuestión de, no hay afecto, como decimos, no hay afecto. de amor. Sí. Claro. No hay una aproximación. No hay nada. Claro, no hay una aproximación desde el amor, ¿no? No hay emocional. Claro. Pero fíjense esto. ¿Quién es la que le hace sospechar al personaje principal, narrador, que en realidad no está en el mejor mundo de todos? Y le hace sospechar que no está en el mejor mundo. Es decir, el personaje femenino de I, fíjense que hay dos personajes femeninos fuertes, ¿no? O e I. Sí. La O redonda, la I delgada, ¿no? Como que ahí también hay una cosa física marcada, ¿no? Y cómo estas dos son figuras femeninas totalmente contrapuestas. Es decir, O representa la aceptación total del Estado único, e I representa la diferencia. Es decir, I es una figura guía. O, si me permiten forzar un poquito, es la mujer redentora. La que muestra el verdadero camino. Es decir, la figura de I es muy importante. En cierto modo es más importante incluso que el personaje principal. A mí me llega rebeldía. Claro.
la necesaria rebeldía por la cual la imaginación y la libertad funcionan de alguna manera, ¿no? Es decir, y no una rebeldía porque sí, sino una rebeldía pensada, como diciendo, todo lo que dice, ahora vamos a leer algunos fragmentos, pero como que todo lo que le dice a D tiene que ver con, ¿está tan seguro de que esto es así? ¿Estás tan convencido de que esto es así? ¿No? Y cómo recurre a la ironía, ¿no? O sea, todos estos elementos son muy fuertes, ¿no? En nosotros. Este es, dicho de paso, Campanella, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer una pequeña recorrida por las distopías soviéticas y este es lo que ven acá es un fotograma de la película de Tarkovsky basada en la novela de los hermanos Strugatsky, ¿no? Pero 1984, ¿no? Es una película de 1984 justamente, sobre la novela de Orwell. Esta de 1985 es Brasil, es también como es como en 1984 en clave cómica. Y si buscan en internet, van a encontrar un cortometraje del 2016 de un francés, Alain Bourret, que se llama The Glass Fortress, ¿no? La fortaleza de vidrio, basada en nosotros. Es muy interesante este cortometraje. A mí me pasó algo muy curioso con esta obra, y es que yo estaba dando un curso en la Universidad de Santa Fe, Universidad Católica de Santa Fe, en el año 2017, si me lo recuerdo, y entre las cosas que iba a explicar iba a dar esta novela. Y me llega un extraño mail de este señor, Alain Bourret, que quién sabe qué hizo, detectó que yo iba a dar esta novela, Nosotros, y me dice, yo acabo de hacer un cortometraje en Francia sobre esta novela. Y me pasó todos los datos. Bueno, está en YouTube este cortometraje, es bastante interesante, ¿no? Muy estático, porque está hecho con una producción mínima, ¿no? Porque es una especie de cortometraje de graduación, ¿no? Pero es muy interesante, incluso la forma que le dio al gran benefactor, ¿no? Parece una especie de místico oriental, digamos, ¿no? Bueno, recomiendo, yo no tengo ahora el link, pero si alguno tiene curiosidad, después se los averiguo o lo pueden buscar con estas palabras, ¿no? De Glass Fortress, vale la pena. Bueno, para los que tengan Amazon, les recomiendo El hombre en el castillo, miniserie, ¿no? Que también plantea una distopía, es una ucronía en realidad, pero plantea una distopía en donde Estados Unidos es nazi. Parte nazi y parte japonés, ¿no? Bueno, entiendo que con Vicente siempre hacemos una pequeña pausa a esta altura. Si les parece, vamos a hacer una mínima pausa ahora de 5 minutitos, ¿no? Así se toman un cafecito o un refresco y continuamos. Son y 6, bueno, hay 12 más o menos, 7 y 12, 7 y 13, retomamos. ¿Les parece?
Muy bien. Gracias. Bueno, antes de continuar, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se han sentido con la novela en general? Y angustiado. ¿Angustiado? Por lo menos, es terriblemente angustiante la situación, me pareció. Sí. Perdida. Cuando leí El Mundo Feliz, estaba un poco en reacción hacia lo que leía, pero lo leí bien. Y acá los primeros capítulos o síntesis me alteraron. No entendía qué le pasaba a este hombre, qué estaba escribiendo. Entonces me fui a la biografía y me llevó toda una mañana leer de su vida y su vínculo con la revolución y después en contra, no en contra separado. Entonces lo entendí, y entendí la misión. Él en algún momento menciona la palabra misión de esta narración. Sí. Lo que en cada párrafo me pierdo, porque es como que está hablando de algo y se va para otro lado y me cuesta mucho. Sí, bueno, por eso es una novela que yo juzgo que debe ser atípica, no debe ser por ahí de las que ustedes más deben frecuentar, porque es un género quizás más, más cercano a otro tipo de estética, ¿no? La ciencia ficción. Pero me pareció importante porque nosotros vamos a ver 4 libros, ¿no? Este es el tercero. Fíjense que el cuarto, que es Voces de Chernobyl, cierra la caída de la Unión Soviética. O sea que estamos viendo 2 obras del siglo XIX y 2 obras que impactan en el siglo XX, ¿no? Más allá de que Voces de Chernobyl es algo posterior, pero la catástrofe de Chernobyl es para muchos, ¿no?, el principio del fin de la Unión Soviética, ¿no? Y cómo este problema de que aparece ya esbozado en Dostoyevsky, ¿no?, de la ineptitud, por ejemplo, y de lo demoníaco, de alguna manera se consolida en este siglo XX, ¿no? De lo demoníaco acá con nosotros, lo de la ineptitud con lo de Chernobyl, porque creo que ya lo comenté, una de las razones fundamentales de la catástrofe fue la torpeza. Sí. Lo cual es terrible porque uno piensa justamente una torpeza múltiple, ¿no? Y al mismo tiempo también una lógica del partido, ¿no? Como alguien encontró que ese reactor bajo ciertas circunstancias podía fallar, pero como el sistema no admitía el fracaso como algo en el horizonte de lo posible, ese informe había sido censurado. Entonces nadie sabía que esa falla podía ocurrir, ¿no? O sea, y pasó, ¿no? O sea, vean cómo de alguna manera estamos en estas 4 obras, estamos recorriendo no
no solo a 4 grandes creadores de la literatura rusa, sino sobre todo una evolución de una nación, ¿no? Que a través de momentos muy terribles de ella, ¿no? Particularmente aquí la dictadura stalinista y en Chernobyl, bueno, lo que fue la catástrofe que tiene que ver también con el sistema de la URSS, ¿no? Del sistema soviético. O sea, difícil que esa misma catástrofe se hubiese replicado en Occidente, que también tuvo sus accidentes nucleares, pero difícil que hubiese ocurrido de la misma manera, ¿no? Por una cuestión de sistema y de lógica de la cultura. Ahora, volviendo a nosotros, esto que comentaban, por ejemplo, Ruth o Magdalena, ¿no? Esta de la angustia vinculada con lo que la novela provocaba, es muy notorio, ¿no? Porque fíjense que de alguna manera la esperanza, para llamarla de alguna manera, viene dada por esta figura femenina, ¿no? Que hace de guía para, acuérdense que decíamos, ¿no? Que la distopía en general siempre tiene una utopía superficial y la verdad, la realidad más adentro, y que hace falta una figura guía que introduzca a esa persona en la verdadera realidad. Y es la mujer que lo introduce en la verdadera realidad al personaje, que como es tan racional, no puede ver. No es casual que sea un personaje femenino, ¿no? Porque, ¿cómo podemos leer la aparición de ese personaje femenino ahí? Como otro pensar, como un pensar diferente, como el pensar que rompe con la lógica matemática, para decirlo de alguna manera, que tiene el sistema en el que están metidos, ¿no? Por eso, perdón, o sea, sí. Por eso él menciona el número imaginario raíz de -1 como una, no sé cómo describirlo, pero algo que no suena lógico, pero que soluciona montones de cosas. Claro. Exactamente. Es el número de hecho, claro, lo que está planteando ahí es algo así como una paradoja. Claro, y se llama ese número. Claro. Es muy interesante esta observación, Ruth, porque él le da mucha importancia al tema. Dedica un capítulo entero a la raíz de -1. Sí, el número I, claro, y ella se llama I. El número I, el número imaginario, es decir, la imaginación. Exacto. Que es lo que O no tiene. Claro. También en esto, desde el punto de vista narrativo, es muy interesante, porque ¿por qué toma 2 personajes femeninos y no 1? Para contrastar, ¿no? Podemos decir, la pasividad absoluta, que es O, y la figura creativa, que sí, ¿no? Y él está en esa ambivalencia entre esas dos, ¿no? Este tema de los personajes femeninos es recurrente también en las distopías. Como que las mujeres representan lo que podríamos llamar la verdadera utopía en este caso, ¿no? Como que I representa la verdadera utopía, que sería darse cuenta de la realidad, ¿no? Tomar conciencia de la verdad, ¿no? Y para eso hace falta imaginación, creatividad, no quedarse en el discurso retórico de la matemática. La raíz de -1 rompe con esa retórica de la matemática, de alguna manera, ¿no? Así que sí, es una observación muy interesante. Claro, acá aparecen elementos de las matemáticas que por ahí
normalmente uno en literatura no los tiene que enfrentar. Pero no olvidemos que el autor es ingeniero y, bueno, de alguna manera lo utiliza, ¿no? Cada autor utiliza lo que tiene a mano, ¿no? Al respecto, hay un episodio clave en esta figura femenina guía que es I, que es cuando lo lleva a la casa vieja. Sí. Ese momento de la casa vieja es como un punto de inflexión. Pero ahí lo primero que tenemos que pensar es qué significa la casa vieja, ¿no? Y después, ¿por qué lo lleva ahí? ¿No? ¿Qué significaría para ustedes la casa vieja? Lo antiguo, la vieja cultura. Claro, también es otra vida, ¿no? La vida diferente, la vida opuesta a la nueva, para decirlo de una manera. Perdón, ¿no? pueden ser los antiguos valores. En algún sentido, sí. La emotividad. Claro. La cosa, podemos decir, más vinculada con el pasado, ¿no? Con otra concepción del hombre, donde, él lo dice ahí, los hijos no eran propiedad privada de los padres. Fíjense la expresión que utiliza, propiedad privada. Sí. O sea, la familia sería la propiedad privada de los padres. Esta cosa, dicho de esa manera, es horripilante, ¿no? Pero claro, no es así, ¿no? Estamos porque, claro, en este mundo los hijos son la propiedad del Estado. Esta es la diferencia, y con esto va marcando un montón de contrastes. Es ella la que lo lleva a la casa vieja y la que lo incita a romper con sus obligaciones e incluso a mentir. Auditorio. Claro, decir, no, que fulano te salga un certificado así no podés. Ahora no me acuerdo, como ellos van en avión, salen del centro de la ciudad, porque fíjense que el Estado está delimitado por una muralla. Claro. ¿No? Esto también es típico, ¿no? Generalmente las utopías o las distopías son entes como insulares, aislados, ¿no? Utopía, por ejemplo, de Moro es una isla, ¿no? Acá también esto está como amurallado. Afuera hay un mundo verde, natural, sí, que no saben cómo es y que suponen bárbaro, no atrasado. O sea, fíjense que también uno lo puede pensar desde lo ecológico a esto, porque lo vinculado con la ecología, con el mundo verde, es lo atrasado, lo que no representa la verdadera humanidad, etcétera, etcétera. ¿No? El error, ¿no? Siempre continuamente dice, ¿cuánto desperdicio de energía? La gente enamorándose, por ejemplo. sí. ¿No? Claro. Es de una ironía, por eso es tan importante el papel del receptor, fíjense en eso, ¿no? Cómo nos provoca continuamente con esas ideas, ¿no? Nos provoca muchísimo. Y esta casa vieja es central. Fíjense que en 1984 hay algo parecido. Los que hayan leído 1984, después, si tienen tiempo y ganas, vayan revean por ahí, van a ver que hay algo parecido en esto de llevar, cómo la mujer lleva al personaje a conocer otra vida,
¿no? Representado por generalmente lo antiguo o lo anterior. Eso es típico. Que haya elegido, insisto, a una mujer, tiene que ver con este otro pensar, que si uno lo quiere ver en clave junguiana, ¿no? Desde la visión del psicoanalista Carl Gustav Jung, uno podría decir, es el ánima. Claro. ¿No? Alguno de ustedes habló de alma hace un rato. Sí, es que él lo menciona. Claro. Claro, y es el alma que tiene que recuperar. Sí. Y cuando recupere su alma, recupera su humanidad. Claro. ¿No? Pero claro, ahí viene después justamente todo esto de la operación para quitarle la imaginación a la gente, ¿no? Que fíjense que el final es desesperante desde ese punto de vista, porque es como que aparentemente triunfaría esto. No triunfaría la libertad, no triunfaría la imaginación, triunfaría justamente lo otro. ¿No? Los lectores de 1984 recordarán que 1984 termina también así. Cuando Winston Smith dice amaba al gran hermano. ¿No? O sea, insisto, ¿no? O sea, cuando uno lee esta novela y después lee 1984 ya no le parece tan original. ¿No? No quiero con esto criticarlo tanto al pobre Orwell, ¿no? Que tiene su mérito con esto, pero quiero marcar la tremenda influencia que tuvo esta novela entonces, ¿no? Porque utiliza los mismos recursos, ¿no? Los mismos recursos. Y no voy a entrar en los detalles argumentales, eso se los dejo, pero me quería detener mucho en esto de la casa, porque además la casa tiene un simbolismo muy especial, ¿no? Un gran teórico en francés que se llamó Gaston Bachelard, creo que Vicente lo debe haber nombrado en alguna ocasión. Sí, yo lo nombré en la clase pasada. Claro. Lo vimos, sí. Claro, Gaston Bachelard tiene un libro muy interesante que se llama La poética del espacio. En ese libro, Gaston Bachelard habla de cómo funcionan los lugares en la literatura, cómo se cargan de significado los lugares en la literatura. Y un lugar típico en la literatura es la casa. ¿No? ¿Cómo es el valor poético de una casa? ¿No? O sea, ¿por qué la cocina tiene un valor diferente que el dormitorio o que el sótano o que el altillo? ¿No? Acá están todos estos elementos presentes. En realidad, se puede decir muchas cosas de la casa, pero uno de sus simbolismos claramente es el materno. La casa es, en general, femenina en su simbolismo, ¿no? Porque es el lugar que lo alberga a uno, el lugar donde uno se siente cuidado, ¿no? Es decir, remite a la figura materna, claramente, ¿no? Y cuántas veces uno habla de la patria o del país como la casa, ¿no? O sea que acá aparece también este otro tema, ¿no? La casa vieja es la nación antes o el mundo antes, el hogar que teníamos antes de todo esto. ¿Y quién está en la puerta de la casa? La señora. Una mujer también. Una mujer muy mayor, ¿no? Y claro, que parece la típica madre rusa, sí, ¿no? O sea,
Si uno usa un poco de imaginación, se le imagina hasta con el pañuelo en la cabeza, todo, ¿no? Bueno, interesante esto, porque dice llena de pliegues, es decir, arrugada, ¿no? Que cada uno lo decodifica de una manera distinta, ¿no? D lo ve como algo viejo, simplemente. Y le encuentra algo especial, ¿no? Vinculado con el valor que esas arrugas tienen, ¿no? Es decir, con el valor de una sabiduría perdida, ¿no? Un valor que D no puede percibir, ¿no? Fíjense, entonces, cuando uno lo ve de este plano, hay elementos de gran carga poética también, ¿no? No solamente lo matemático, pero incluso lo matemático tiene por momentos un valor metafórico muy grande, como observaba Ruth hace un rato, ¿no? Con la raíz de -1, ¿no? Que es metáfora de la imaginación, de que a veces la imaginación implica ser, entre comillas digo esto, irracional, es decir, romper con la razón, con la retórica del pensamiento, ¿no? Es decir, salir del circuito en el que nos meten para pensar y pensar de otro lado. Es verdad. Y fíjense qué importante es poder pensar desde otro lado. Porque cuando podemos pensar de otro lado, es más difícil que nos mientan, digamos. Porque, claro, uno cambia la perspectiva y ve. Perdón, Daniel, es lo que se llama pensamiento lateral. Algunos llaman de esa manera. Yo, digámoslo así, es una forma de pensar disruptiva. Rompes con lo que sería el buen pensar, entre comillas. Digo, lo buen pensar, ¿no? Es decir, el pensar ortodoxo, ¿no? Que, fíjense que los discursos pedagógicos muchas veces tienen ese sentido. No sé si habrán notado que son generalmente los sistemas totalitarios los que más se preocupan por las políticas educativas. Claro. Pero no porque tanto les interese que los chicos se formen, sino porque les interesa trabajar con el pensamiento. Claro. Como se dice, adoctrinar. Claro, piensen en las juventudes hitlerianas, por ejemplo. Los niños, no me acuerdo cómo se llamaban en la Unión Soviética, pero había una cosa muy parecida. Eran los niños que, como que llamaríamos hoy Boy Scout, pero no eran Boy Scout. Estaban ahí siendo adoctrinados desde chiquitos, justamente, en las ideologías comunistas y demás. O sea, y en el nazismo también. Los jóvenes que iban al ejército, los chicos que iban al ejército. Claro. Bueno, yo una vez más me remito a la obra de este gran escritor argentino que fue Roberto Arlt, ¿no? Que es un libro, Los 7 locos, es un libro que hay que leer en diálogo con todo esto que estamos viendo, ¿no? Piensen que además es un libro de 1928 y que predice el golpe de Estado del 30. Y en ese libro hay un personaje que se llama el astrólogo, que está armando como un plan para tomar el poder. Y dice esta frase que yo la tengo grabada a fuego porque me parece que es clave para entender muchos de estos procesos. Él dice, basta cambiarle la mentalidad a una generación, el resto se hace solo. Y es esto, esa es la función de este momento pedagógico,
¿no? Por eso, digamos, la buena pedagogía sería aquella que nos enseña también a pensar desde otro lado, no solamente desde el discurso clásico, sino la capacidad de salirnos de ahí y mirar la realidad desde otro lado, ¿no? Yo siempre cito esta frase de los evangelios, no está Vicente para que la cite con más precisión, pero cuando Jesús dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos está poniendo en ese brete. Claro. Porque no dice qué es de cada cosa. Él no dice, de Dios es esto y del César es esto otro. Vos tenés que decidir qué es de cada uno. Y a partir de ahí, pensar, ¿no? Fíjense que como, digamos, esta obra que no tiene ni una pizquita de religión, sin embargo, nos puede permitir también pensar desde la religión, ¿no? Porque indudablemente este tema está. El cristianismo en su origen también es un pensar desde otro lado, ¿no? Un pensar diferente, ¿no? Y creo que estas cosas marcan, digamos, la necesidad, ¿no? Que es un poco lo que está, el por qué, pienso yo, escribió Samiatin esta novela. No la escribió solamente para decir, voy a escribir una novela distópica, ¿no? Sino que la pensó como para decir, hay que ser capaz de pensar desde otro lado, y ver el peligro que está presente. Y el peligro que está presente es que nos olvidemos de pensar desde otro lado. Esa sería la verdadera distopía, ¿no? No si hay hambre o guerra, sino que no pudiéramos tener perspectiva de las cosas, ¿no? Creo que el sentido final de la novela es ese, ¿no? De ahí el tema de la imaginación, ¿no? De ahí, si vamos a 1984, que al personaje no lo matan. Lo podían haber matado, pero no lo matan. ¿Por qué? Porque el objetivo no es matarlo, sino convencerlos, Claro. enseñarles el buen pensar, digámoslo así. Por eso termina con esa frase, amaba al gran hermano, ¿no? Bueno, yo sé que este tipo de obras, un poco como decía Magdalena hace un rato, puede resultar un poco angustiante, pero me parece muy importante conocerlas, porque de hecho, bueno, ustedes mismas dijeron, ¿no? Las conexiones que uno puede sacar con el presente, ¿no? Que no son tan terribles, no son directas, pero existen, digamos, ¿no? Se observan, ¿no? Bueno, no sé si alguna quiere comentar algo. Como yo sé que Vicente siempre cierra con una cosa más coral, así participamos un poquito todos como en el cierre, ¿no? No sé si alguien quiere empezar a comentar algo. Particularmente me sorprendió mucho el uso de un lenguaje matemático para manifestar otras cosas, porque en definitiva es un lenguaje. Claro. Y se comprende que un ingeniero use ese lenguaje, ¿no? Pero qué interesante. Eso me pareció muy interesante. Sí, es interesante esto que decís, Ruth, porque efectivamente logra combinar como pocas veces se ve, ¿no? El lenguaje literario con el lenguaje matemático que parece frío, pero no es. ¿Cómo no? Como está usado no es para nada frío.
¿no? Con mucha ironía, por otro lado. La estructura. Sí, Estela. Sí, yo no lo terminé de leer, y creo que hay que leerlo de otra vez, yo lo voy a leer otra vez. Lo que me llamó la atención, que hay que conectar. Él tiene anotación, por ejemplo, número 15, síntesis. Siempre hay una síntesis en pequeñas en frases, en pequeñas oraciones, da una idea del desarrollo del capítulo. Y que hay que conectar lo que él dice en esa síntesis con lo que viene en el resto del capítulo. Así que hay que leerlo con mucha atención. Claro. Que yo no tuve tiempo de hacerlo. No, es que, por eso digo, no es una novela larga. Sí, no pero es demonios, es densa. Claro. Requiere su trabajo. Sí. Por eso digo, incluso el lenguaje es engañosamente simple. Claro. Parece llano, pero no, es una gran novela realmente. Y la forma en que está, fíjense, todo lo que mencionamos apunta justamente a la idea del pensar. Ajá. ¿No? Como que es el gran tema claro, para una persona creativa, pensadora, imagínense lo que es vivir en un sistema como el estalinista. ¿Mm? Claro, apunta al pensar crítico, a un pensar crítico. Absolutamente. Crítico o creativo. Claro. Fíjense este tema que acaban de comentar, ¿no? Porque, claro, del pensar crítico, porque no es que en Stalin, con la época de Stalin no se pensara, pero no había pensamiento crítico, ¿no? Por algo, en la Unión Soviética se desarrollaba tanto la enseñanza del ajedrez. Claro. O de las matemáticas, justamente, ¿no? Eran muy importantes en la pedagogía de la época. Claro, es como enfocar la mente en un tipo de pensamiento, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, leer Kafka, no, porque claro, Kafka entra en el terreno del absurdo, y el absurdo te fuerza a tener pensamiento crítico, ¿no? Este tipo de cosas pasaban. Vicente, estamos haciendo como la ronda final. No sé si la querés dirigir vos, ya que para estás. acompañarlos en los minutos finales. Yo te quería preguntar, a ver, sí. Te quería preguntar qué rol tiene en estos pensadores la memoria de la época de los zares. Bueno, es interesante eso que preguntas, porque ¿qué significan los zares para Rusia? Pensemos que estamos muy cerca de la caída. Estamos en 1924, más o menos. La revolución es del 17, y muy poquito después asesinan a toda la familia del zar, ¿no? En muchos sentidos, es una especie de, termina siendo una especie de paraíso perdido, ¿no? Con las críticas que se le puedan hacer. Algo similar va a pasar con diferencias, ¿no? Con el mundo austríaco, por ejemplo, donde el imperio austrohúngaro va a ser algo así como un lugar añorado por muchos, ¿no? Como que, de hecho, incluso si uno lo piensa un poquito, la Unión Soviética se parecía mucho al imperio de los zares en lo que sería la praxis política. Pero no tenía el elemento ni religioso ni el elemento patriarcal asociado con la figura del zar y demás, ¿no? Vos decís en cuanto al autoritarismo. Claro. O
sea, tenía esa misma cosa totalitaria, efectivamente, ¿no? De poder absoluto, ¿no? De alguna manera, nunca dejó de ser un imperio. O sea, era un imperio con los zares, fue un imperio en la época soviética, y ahora es un imperio más chiquito, pero es un imperio con Putin. Es decir, el concepto central siempre es imperialista. Y de alguna manera, para estos pensadores, como vos decís, en el mundo de los zares hay como una belleza poética, ¿no? De la cual abrevar. De ahí la Casa Vieja, ¿no? La Casa Vieja es un poco ese momento, ¿no? Sería algo así como todo cambia para que no cambie nada. Bueno, sí, cambiaron muchas cosas, pero en muchos sentidos no cambiaron, ¿no? Por eso digo, cuando uno toma la historia de Rusia, siglo XIX, XX, XXI, ¿no? Si bien cambió radicalmente todo, en algunos aspectos filosóficos cambió muy poco, ¿no? Es decir, siempre fue un Estado burocrático, siempre fue un Estado sobredimensionado, siempre fue un Estado con tendencia totalitaria. Claro. Estos elementos los tuvo siempre, ¿no? Obviamente, la etapa soviética tiene sus propias características, ¿no? Muy remarcadas, porque incluso en cuanto a brutalidad fue mucho más brutal incluso que el régimen de los zares, ¿no? Que ya de por sí no era precisamente ligero, ¿no? Pero piensen que las manifestaciones en la época de los zares se reprimían con sables, no con cachiporras, digamos, ¿no? O sea que era realmente complicado. No sé si alguno ha visto esta hermosa película Doctor Zhivago. ¡Ay, sí! Era buenísima. Bueno, ahí tienen ese retrato, de alguna manera, del mundo de los zares y el brutal momento en que se pasa al otro momento, ¿no? Creo que ahí está muy bien retratado, esa novela, en realidad, de Boris Pasternak, ¿no? Que también otro perseguido, ¿no? Por el Estado, digamos, en su momento. No, está bueno preguntarle acá a las muchachas que no dijeron nada, ¿qué les pasó con este ruso tan... Luisa, antes que te vayas y no digas nada. Sí. ¿Qué vas a decir? Me estaba escapando, siempre me atrapan. Sí. No, como bien marcó Magda, yo leí El Mundo Feliz de Huxley, y también encuentro reminiscencias en alguien posterior que es Rad Bradbury, Crónicas, aunque pareciera un poco forzada la relación, pero hay mucho como ese pensamiento rector que quiere organizar la vida ahogando la libertad, que es en el fondo del mensaje. Nada más. Vos hablas de Fahrenheit, por ejemplo. Claro. No, sí, también. Pero en Crónicas Marcianas también, cuando se quiere organizar la vida de los otros, buscando esa felicidad imposible, porque cada uno tiene la suya. Sí, es muy interesante esta observación de Luisa, ¿no? Bradbury entraría acá también, y la autora que yo les mencioné al principio, Ursula Le Guin, también, ¿no? Ursula Le Guin tiene un cuento muy cortito que se llama Los que abandonan Homelas,
¿no? En ese cuento es un país perfecto, una utopía perfecta, ¿no? Todos viven bien, hay prosperidad, nadie tiene problemas, ¿no? Pero en esa utopía hay una casa donde hay una habitación, donde hay un niño encadenado y maltratado. Todos los habitantes de Homelas tienen que visitar esa habitación al menos una vez en la vida. Y claro, el planteo que queda es la prosperidad de todo el conjunto depende de que haya uno que sufra. Ay, qué horror. Claro, claro que es un error. Claro que es un horror. Entonces la pregunta es, ¿el bien colectivo vale el dolor de una persona? No. Bueno, los revolucionarios dirían que sí. Ese es el punto. Sí. ¿No? Ese es el punto. ¿No? Es decir, es un precio a pagar. Claro, si me lo pague otro, no hay problema, digamos, ¿no? Sería Pero como un chivo emisario. algo así. Ese cuento, búsquenlo, se llama Los que abandonan Homelas, es muy cortito y ejemplifica como nadie en qué consiste la distopía y la utopía. Y como Los que siempre, abandonan, perdón, los que abandonan. Homelas, se los voy a poner en el chat. ¿Quién es el autor? Es una autora, Úrsula Le Guin. Los que abandonan Homelas, de Úrsula Le Guin. Okay. Es Y una Flor, ¿tenés algo escritora para decir? excepcional, Úrsula Le Guin, excepcional. Daniel, yo ¿sí? digo que Flores es una testigo así vivencial de Cuba. Entonces, pero en palabras lesibles, podés decir algo. Bueno, me han pasado muchas cosas por la mente de historias vividas. Solamente quería decirles que el recurso de los autores es la imaginación, o sea, un mundo interior que nadie adivina. Eso lo aprendimos con Sanger, el pensamiento es torre solitaria. Ya, no digo más. Gracias. Sí. Es decir, no hay tanta diferencia en lo que pasa en nosotros y lo que pasa en ciertos países de verdad, digamos. No hay tanta distancia. Lamentablemente, ¿no? Pero es así. O sea, por momentos es una obra realista, ¿no? Claro. Nosotros. Actualizada. Sí. ¿Qué pasa? Sí, Estela. Por ejemplo, hablamos tanto de Rusia o de Europa. Siempre, ¿qué es lo que pasa o cuál es el tipo de literatura de pensamiento en los países nórdicos? Porque hasta Lituania, esos tres pequeños países, Lituania, Estonia. Exacto. Hasta ahí frenó la Unión Soviética. El resto de Suecia, que estaba Finlandia y Suecia, nunca cayeron ahí. Entonces, ¿se infiltró estas ideas en los países suecos? Porque no se conoce mucho, no se habla. No, bueno, la literatura nórdica, yo no soy un especialista en literatura nórdica como para comentarles mucho, pero sé que efectivamente va para otro lado. Tiene grandes autores que han trabajado muchísimo cuestiones mucho más
metafísicas, si se quiere, ¿no? Incluso, te digo, Finlandia, si bien nunca se llevó bien con los rusos, precisamente, ¿no? Ni con los suecos. Ni con los suecos, tiene gran pero problema. Finlandia cayó dentro de la órbita de la Unión Soviética durante mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mantuvo cierto grado de independencia, mayor que otros países, pero cayó un poco dentro de esa órbita. Pero tanto Finlandia, sobre todo Suecia, ¿no? Siempre tuvieron un tipo de pensamiento diferente, ¿no? Más metafísico, no tan político, ¿no? Es un socialismo distinto, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Es otra visión, claro, la que hay en esos países. Pero, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Se ocupó del tema. Ustedes hablaban de Orwell. Y bueno, Orwell, si bien era australiano de nacimiento, ¿no? Indudablemente ahí refleja una preocupación por la libertad, ¿no? También muy marcada. O Bradbury, que mencionaban hace un tiempo. Lo que pasa es que la diferencia fundamental es que Orwell podía escribir y publicar en Inglaterra y Samiatin no podía publicar en Rusia. Digamos, esa es la diferencia fundamental. Está bueno. Bueno, si no falta nadie más que va a decir algo, no nos vamos yendo. Buenísima la clase. Excelente. Sí, Graciela. Bueno, gracias. Me encantó. Graciela quería decir algo. A ver. Sí, Graciela. Sí, que a mí me encantó la clase, la verdad es que no lo pude leer, pero se entiende todo perfecto. Y dos cosas, de Samiatin pudo escribir en Inglaterra, porque realmente ahí el valor de la libertad, yo viví unos años y lo experimenté, y cómo es el valor por excelencia en la vida cotidiana en todo sentido. Y lo que te quería decir es que cualquier parecido con la realidad de todo lo que vivimos es pura coincidencia, pero a mí me resultó muy fuerte la clase, muy duro, también es como una lectura de la historia argentina, incluso cuando hablabas de la educación, de la generación, de una generación. Bueno, la verdad es que me quedo con esa pesadumbre de los que lo leyeron, que dijeron que fue bastante fuerte. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y sí, les pido disculpas si resultó un poco ominosa la clase, ¿no? Pero el tema lo es. Y bueno, no, claro. Y una función importantísima de la literatura, indudablemente, es esta, ¿no? La de ser un poco un oráculo. Claro, claro. ¿No? Es decir, no marcar el destino inexorable, porque no hay destino inexorable, digamos, en el campo de lo humano, por lo menos, pero sí advertirnos de los peligros que hay. Y si encontramos paralelismos es porque los peligros existen, digamos, ¿no? Claro. Por eso creo que es interesante. Y recuerden, si bien no está dentro del programa, no es ni ruso ni nada, tengan en cuenta, los que no leyeron esa novela, de leer Los Siete Locos de Roberto Art. Porque más allá de que Art a muchos les va a resultar revulsivo como tema, ¿no? Porque él tiene una visión incluso muy oscura de la mujer y demás. Es un tipo, en algunos puntos, desagradable. Sin embargo, como escritor, como novelista, es brillante. Para mí es una de las mejores novelas escritas en Argentina, Los Siete Locos. Y el planteo que hace, ¿no? Las palabras que dice el astrólogo, son absolutamente proféticas. De hecho, permítanme traer la historia argentina acá. Todos recuerdan quién fue López Rega, ¿no? Sí. López Rega era astrólogo.
astrólogo. Claro. ¿No? Así que si hay una persona siniestra en la historia argentina fue sin duda López Rega, ¿no? Sí. Bueno, y muchos ven como profetizado incluso a López Rega ahí. No sé, ¿qué más? En Adán, Buenos Aires también hay un astrólogo. Claro, sí. O sea que, bueno, les comento, ¿no? Por algo, Roberto Art se formó leyendo a los rusos en traducciones. Ah, bueno. Y leyó Dostoyevsky y otro autor menos conocido, le voy a anotar acá el nombre, que se llamaba Leónidas Andreyev. Que tiene unos cuentos muy provocativos. Andreyev era un anarquista bastante problemático, digamos, ¿no? Después la próxima, no quiero demorarme más porque ya son ni 7, pero hay un famoso caso de un cuento de Andreyev que se hizo pasar por un cuento de Roberto Art y todo el mundo se lo creyó. Pero eso se los cuento bien la próxima, antes de empezar. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles en la última clase, entonces. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Chao, chao. Chao. Preciosa, preciosa. Gracias.